Mire que el tema es muy hermoso, prosigo a la meta. Yo no sé cuántos de aquí han sido atletas, me imagino que tal vez hay unos cuantos, ¿verdad? Pero en sí, hermanos, la palabra de Dios es algo maravilloso en el cual encontramos tantos ejemplos. Y vamos a iniciar, prosigo a la meta. Pablo habla acerca de ejemplos muy claves y estudiando un poco la vida de Pablo, es que Pablo era un hombre que vivió mucho tiempo en Atenas. Y nosotros podemos ver a través de las escrituras, hermanos, y habla, en este ejemplo, habla del corredor. Pero en esta hora, creo que alguien que va a correr o alguien que está tal vez practicando algún deporte, siempre va con el propósito a llegar a una meta. Yo me imagino que aquellos corredores se entrenan, se preparan, son días, son meses, son años, qué sé yo, y aquel corredor le dan disciplinas fuertes, hermanos, en el cual esa persona lleva el propósito de llegar un día a la meta. Pero vamos a empezar en esta tarde y vamos a ver, en este caso, hoy yo quiero hablar acerca de aquel que corre. Y vamos a ver el origen de los Juegos Olímpicos. Hoy en día para nosotros es muy común, todos sabemos de los Juegos Olímpicos. Pero los Juegos Olímpicos inició en Grecia, un lugar llamado Olimpo. Por eso es que hoy en día es denominado las Olimpiadas, ¿verdad? Pero no quiero detenerme un poco ahí, sino que avanzar. Y originalmente en aquel entonces el que iba a alguna pelea para poder ganar era simplemente un solo ganador. Hoy en día prácticamente nosotros vemos 3 lugares, primero, segundo y tercer lugar. Pero en aquel entonces los que peleaban por una corona, solo era una persona el que iba a ganar. Y voy a pedir al hermano que ponga un ejemplo. ¿Sabe? Originalmente cuando los que querían ir a ganar una corona, ellos no ganaban una corona de oro. En aquel entonces, en los tiempos antiguos, y si usted puede ir a investigar un poquito, ellos peleaban por una corona de una rama de olivo. Interesante, ¿verdad? Pero los que iban y iban pretendiendo ganar una corona, imagínense, hermano, una rama de olivo, pronto eso se iba a secar, ¿verdad? Pero algo muy interesante que hoy nosotros podemos ver es de que gracias al Señor, bueno, los tiempos han transcurrido y hoy en día en las Olimpiadas se llevan la corona o la medalla de oro, de plata o de bronce, ¿verdad? Pero en esta tarde yo le quiero, estos son los 3 ejemplos que tenemos, son medallas que algunos de nosotros lo conocemos, y si alguien tiene alguna medalla, qué bueno, ¿verdad? Porque eso indica que hizo algo o corrió o qué sé yo, se esmeró por llegar a obtener un premio. Pero en esta tarde vamos a seguir y Pablo ejemplifica con todo esto una ilustración espiritual. Y algo que me llama la atención es que Pablo, en este caso, él se expresa de una carrera. Y por eso es que en el primer punto en esta tarde vamos a ver que dice, y vamos a ver todos juntos, reconocer que aún no hemos alcanzado la perfección. ¿Cuántos de los que estamos aquí nosotros sabemos que no hemos llegado a la perfección? ¿Sabe, hermanos? Nosotros estamos corriendo en este caminar espiritual una carrera. Y todos sabemos, hermanos, que a mí me impresiona la vida del apóstol Pablo, porque a pesar de sus logros espirituales, era alguien, yo puedo decir en mis palabras comúnmente, de calibre, hermanos. Los que me entienden, los de Guatemala hablamos ese lenguaje, pero usted háblelo en su lenguaje, los de El Salvador, de Honduras, Nicaragua. Era un hombre de calibre, era un hombre cuidadito, era un hombre pesado, yo podría decirlo. Porque el apóstol Pablo, hermanos, antes de venir a Cristo, este hombre era alguien que ya, pues imagínense, según los estudiosos,
dicen que el apóstol Pablo se sabía más de un idioma, imagínense. Gloria a Dios por lo que se saben 3, 4 aquí, ¿verdad? Pero era alguien que había estudiado. Por eso es que en una de sus cartas él dice que todo lo tenía por basura cuando él ya había venido a Cristo, ¿verdad? Entonces Pablo es alguien que nos da un ejemplo de un verdadero siervo de Jesucristo, alguien que había levantado muchas iglesias. Por eso es que a Pablo se le dice el apóstol Pablo. No era alguien que tal vez solo había estado en una célula dirigiendo. No, es que el apóstol Pablo era un hombre pregonero del evangelio y por lo tanto él pudo dejar muchas iglesias por donde él pasaba. Entonces, por eso se le denomina como el apóstol Pablo. Alguien que había sufrido azotes, naufragio, perseguido, por lo que lo dejaban medio muerto. Y eso usted lo ve en las escrituras. Encarcelado muchas veces. ¿Por causa qué? Del evangelio. Filipenses 3:12 habla acerca, dice, por eso es que yo no pretendo haberlo ya alcanzado. Imagínese un hombre que había sufrido por la causa de Cristo, pero él dice, yo no lo he alcanzado todo. Hoy esto habla para cada uno de nosotros. Tal vez usted ha sido líder de una célula o tal vez un pastor, qué sé yo, un hermano que ha servido mucho en la obra del Señor. Y esto nos da a entender, hermanos, que si el apóstol Pablo, un hombre de carácter, un hombre de calibre, alguien que podríamos decirlo que sí había luchado por el evangelio, él dice, yo no pretendo haberlo ya alcanzado. Ojalá que cada uno de nosotros podamos decir de las mismas palabras, hermanos, que a pesar que tal vez usted haya ido a estudiar en el seminario, qué sé yo, hermanos, de verdad nosotros debemos de tener el reflejo de Dios en nuestras vidas. Y uno de ellos es que nos podemos dar cuenta en esta tarde que el apóstol Pablo no asume que ya lo ha logrado todo. Él dice, esto no se ha acabado. Todavía estoy en la carrera. En otras palabras dice eso Pablo. Habla de un enfoque claro por una meta que él mismo se había trazado, porque él sabía que la meta era llegar con Cristo un día. Algo que podemos ver, hermanos, es de que el carácter del cristiano, de aquel hombre que reconoce que nosotros, hermanos, realmente cada día debemos de correr esta meta. Si Pablo dice, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, ¿cuánto más nosotros, hermanos? De verdad que cada día es una lucha a caminar con el Señor. Déjeme decirle que en este caminar con Cristo, ¿cuántas veces no nos desanimamos? ¿Cuántas veces viene la prueba? ¿Cuántas veces viene el dolor? ¿Cuántas veces nosotros muchas veces nos enfriamos? ¿Cuántos dicen amén? Porque somos humanos, hermanos. Y pareciera que nosotros decimos, yo soy cristiano. Algunos tienen 10, 20, 30. Algunos están empezando en el caminar con Cristo. Pero esta palabra, esta tarde nos debe de animar, hermanos. Por eso el tema dice, prosigo a la meta. Al iniciar este año, y qué bueno que estamos en enero, 18 de enero. ¿Sabe por qué, hermanos? Algunos de nosotros nos propusimos alguna meta en este año. Algunos dijimos, bueno, diversas metas, ¿verdad? Ya sea en bajar de peso, qué sé yo, estudiar más, leer más o trabajar más, qué sé yo. Muchas metas nos hemos puesto este año. Pero una de esas metas, ojalá que sea el de decir, yo no pretendo haberlo ya alcanzado y me voy a esforzar. Y voy a correr esta carrera y voy a caminar para alcanzar esa meta que el Señor nos ha trazado. ¿Cuántos dicen amén? Y ese debería ser nuestra meta. En Hechos capítulo 16, verso 25, escuche esto. Y vamos a dar un poquito, este es un ejemplo claro, hermanos, de que los apóstoles sufrieron tanto por el evangelio del Señor. Y vamos a verlo, no sé si usted lo tiene en su Biblia, pero voy a leerlo rápidamente. Dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían.
Esto es un ejemplo de que Pablo muchas veces estuvo en la cárcel. Y algo que me impresiona en esta parte de la palabra de Dios es que ellos cuando llegaron a la cárcel no se quejaron. Ellos cuando llegaron ahí en la cárcel, hermanos, y viendo un poquito la historia de la cárcel en aquellos entonces, vaya y descubra, hermanos, es bonito poder ir y ver cómo nosotros nos vamos a dar cuenta. La cárcel de antes no era como las cárceles de hoy. Y vaya, yo le dejo una tarea esta semana, vaya y estúdielo. Pero al ver cómo estaban estos hombres metidos allá a lo profundo de la cárcel, dice que Pablo y Silas a medianoche. ¿Quién quiere cantar a medianoche? Díganme los de la alabanza. ¿Quisieran cantar ustedes a medianoche? No, ¿verdad? Porque el sueño está pesado. Pero algo que vemos en el apóstol Pablo dice que ellos encadenados en esa cárcel, ellos cantaban himnos al Señor. Eso nos da como un ejemplo, hermanos, de que Pablo y Silas estaban en esa cárcel. Ellos estaban, hermanos, en esa atmósfera espiritual, que ellos en vez de estar metidos y a echarse a llorar allí o decir, ay, ¿para qué le sirvo al Señor? Ay, ¿por qué me metí a predicar el evangelio? Ay, ¿por qué yo estoy aquí ahora en la cárcel por causa de Cristo? No. Hechos 16:25 nos dice que a medianoche ellos estaban cantando y alabando el nombre del Señor. Esto nos da a entender, hermanos, que a pesar de lo que usted hoy esté sufriendo, porque cada uno de los que estamos aquí, hermanos, caras vemos y las cosas que nos pasan nosotros no lo sabemos, hermanos. Usted puede venir aquí a la casa de Dios, aparentemente usted sonriendo, pero muchas veces hemos venido tal vez llorando por cualquier cosa de la vida, porque así nos sucede, hermanos, somos humanos. Por eso es que Pablo dice, yo no pretendo haberlo alcanzado, porque todos los días, hermanos, tenemos pruebas, tenemos luchas, pero yo y usted debemos de correr hasta llegar hasta la meta. Y vamos a ver el segundo punto. Yo quisiera que usted vea la palabra del Señor muy atentamente. Y dice en esta palabra, en el verso 13, todos juntos lo tienen y vamos a ver todos juntos, léalo conmigo, el verso 13. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. ¿Cuál es esa cosa? Olvidando lo que queda atrás. Cuando yo estaba leyendo esto, hermanos, para avanzar debemos de estar livianos en buena postura, haciendo disciplinas rígidas. Debe de tener un buen equilibrio. Además, cuando se habla de disciplina del deportista, se hace referencia del nivel de compromiso y hábitos saludable. Todos hemos visto más de alguna vez algún corredor, los que van a correr. A ellos los entrenan por meses anticipadamente. Y el corredor, el entrenador, el que los está entrenando, les da unas disciplinas rígidas. Muchos conocen al pastor Jeffrey. Él fue a correr muchas veces, llegó hasta el Japón. Y en una de las pláticas que nosotros teníamos es que él dice que la comida que ellos comían era muy estricto en lo que era su alimentación. Y una de las cosas que yo puedo ver allí, hermanos, es que aquel que quiere llegar a una meta tiene que esforzarse. Eso significa esfuerzo. Pero cada uno de nosotros nos gusta lo fácil, hermanos, ¿verdad que sí? Muchos hoy en día, en la antigüedad, voy a poner el ejemplo, en la antigüedad las damas no tenían un microondas. En la antigüedad todo era en el momento, ir a cocer la comida con la leña, ¿verdad?
Pero hoy en día, gracias a Dios, tenemos el microondas, pero eso significa que las cosas nosotros lo queremos rápido, como las comidas rápidas también. Y por lo tanto, en sí como seres humanos no nos gusta tal vez las disciplinas rígidas, no nos gusta, porque a todos nos gusta comer un panito en la mañana y el cafecito, qué rico, ¿verdad? Pero aquel deportista no puede tomarse ese lujo de estar comiendo pan todos los días, porque no, son disciplinas muy estrictas que les ponen. Pero bueno, voy con eso. Esto está hablando de aquel que corre, aquel que está como en un deporte, ¿verdad? Entonces podemos ver, hermanos, que para avanzar, el que va a ir a correr tiene que hacer esas disciplinas rígidas, aunque le cueste. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos ver es que aquí hay una imagen. ¿Y cómo ven a ese atleta? ¿Cómo ven ustedes a ese atleta? Que sí se ve, ¿verdad? La disciplina que ha tenido. Si no, no corriera como va a esa velocidad. Pero para correr a esa velocidad, ¿alguien está viendo que lleva algún costal de maíz, puedo decir así? ¿O alguna maleta? No. Este hombre va con todo, pero sin ninguna carga. Y algo que yo veo en esta palabra es que dice, olvidando todo lo que queda atrás. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos cuesta avanzar en la vida cristiana? Yo creo que todos tenemos diferentes situaciones en la vida que muchas veces nosotros no logramos avanzar en la vida cristiana porque muchas veces llevamos cargas que aún nos está atormentando nuestras vidas. Y una de ellas es que yo ponía acá los fracasos. El que va a correr, hermanos, es que creo que si él llevara 2 maletas en el hombro, difícilmente va a ganar la carrera. Difícilmente va a llegar a la meta. ¿Por qué? Porque con las cargas no podría llegar. Pero una de las cosas que nosotros entonces debemos de hacer, como dice el apóstol Pablo, olvidando todo lo que queda atrás. Ayer yo hablaba con mi esposo y le decía, cuando vamos manejando, les voy a poner el ejemplo, cuando vamos manejando, hermanos, ¿verdad que en el carro el vidrio más amplio que tenemos del carro es lo de adelante? ¿Verdad que sí? Y cuando nosotros nos metemos al carro y manejamos, está nuestra vista hacia el frente. Tenemos un amplio panorama para ver el camino, ¿verdad? Y le ponía el ejemplo también a él y le decía, también el carro tiene un espejito pequeño, que es el retrovisor, que es muy pequeño. Por lógica humana, nosotros tenemos que ver al frente, mirando ese gran panorama cuando estamos manejando. Pero muchos, hermanos, voy a poner este ejemplo, porque muchos de nosotros, voy a hablar en el ámbito espiritual, estamos viendo en el espejito pequeño, mirando hacia atrás. Por eso muchas veces nosotros no alcanzamos ver la gloria de Dios. Muchas veces nosotros, hermanos, estamos tan detenidos en ver ese retrovisor de nuestras vidas. Por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo de los fracasos. ¿Cuántos de aquí no hemos fracasado? Montones de veces. Y voy a traer ese ejemplo, todos, más de los que somos más adultitos, ¿verdad? Hemos pasado la etapa de la juventud. ¿Y cuánto no nos enamoramos y nos quedamos llorando porque hubo un fracaso allí y que el muchacho se fue o viceversa? La jovencita se fue. ¿Y cuántos no han llorado por un amor, verdad? Se ríen porque es la verdad. Pero eso no quiere decir que nos quedemos allí, hermanos. Que los fracasos de esos años atrás, que se queden ya atrás. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros debemos de, ¿qué dice? Olvidando lo que queda atrás. ¿Cuántos quieren olvidar esta tarde? Hay que olvidar, hermanos.
Los fracasos no nos dejan avanzar. Otro, los pecados. Por eso volvemos y dice, no pretendo haberlo alcanzado, dice el apóstol Pablo, porque él tenía un aguijón, imagínense, un apóstol. Yo no sé qué era ese aguijón, pero sabe, hermanos, todos nosotros tenemos algo que tal vez muchas veces lo llevamos arrastrando aún todavía. Pero sabe, hermanos, por eso el apóstol Pablo hace énfasis en esta palabra, olvidando lo que queda atrás. ¿Por qué mirar hacia atrás? ¿Por qué pensar en lo que quedó allá? Eso ya quedó hacia atrás. Muchos de ustedes saben mi testimonio, lo he compartido algunas veces y aún no todo. Pero sabe, hermanos, ¿qué hubiese pasado? Yo siempre le digo al Señor, gracias, Señor, porque me levantaste, Padre. Gracias porque esa depresión se fue. Gracias porque cuando me quise suicidar no pasó porque tú me ayudaste. Y hoy, hermanos, 10 años atrás, yo alabo el nombre del Señor, hermanos, porque si yo me hubiese quedado el llorar por una persona, el llorar por un hijo que ya está en la presencia del Señor, mi vida no fuese ahora como estoy aquí. ¿Sabe por qué, hermano? Porque debemos de olvidar las cosas que no nos ayudan a caminar en esta carrera. Los resentimientos. Hermanos, somos humanos. Y a veces nosotros estamos resentidos, aún tal vez con nuestra propia familia. No nos vamos a ir muy lejos. Y no digamos a veces con los hermanos de la iglesia o con algún ser querido, cualquier persona. Debemos de olvidar entonces el resentimiento. Los engaños pasados. Ya olvídese de aquel muchacho que se fue jovencita. Jovencito, ya olvídese de aquella señorita que lo dejó llorando a usted. Olvídese de eso. Avancemos hacia la meta, hacia adelante con Cristo Jesús. Hermanos, por los malos momentos que nos ha hecho llorar la vida, olvidemos todos esos fracasos. De verdad que incluso los éxitos que nosotros ya hemos alcanzado, gloria a Dios por todos aquellos que han alcanzado tal vez metas en lo secular, gloria a Dios, pero olvídese de eso. Despojémonos de eso, hermanos. Avancemos hacia adelante. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo nos invita a que nosotros podamos correr esta carrera sin llevar cargas en nuestros hombros. Y vamos a ver en Isaías 43, 18. No sé si el hermano me puede ayudar. Isaías 43, 18. Y yo quiero que usted lo lea conmigo. ¿Están todavía aquí, hermanos? Muy bien. Isaías 43, 18. ¿Qué dice, hermanos? Todos juntos, fuerte esas voces. Vamos. Y dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria. Wow. ¿Qué tan claro es la palabra de Dios? Porque esas memorias dañan nuestra vida, hermanos. Yo le voy a poner un ejemplo. Si usted alguna vez trae a su memoria, hermanos, prácticamente de algunas cosas que le traen tristeza, usted va a llorar, porque a mí me ha pasado. Pero por eso con razón dice el apóstol Pablo, que nosotros no nos acordemos de las cosas pasadas. Y en esta tarde yo quisiera hablar acerca de que hay dos imágenes en esta tarde que si el hermano me ayuda. Fíjese que aquel que va a correr hacia la meta, y me encantó esa imagen de una mujer que es ella. En esa foto podemos ver que esa atleta está fijamente, solo esperando el momento del silbido para salir hacia la carrera. Yo puedo ver en esa foto el optimismo, la seguridad, la confianza, la visión de poder salir con todo a esa carrera. Pero ¿qué pasaría si esta joven que está en esta imagen está pensando en que se le quemaron los frijoles, que el novio se quedó por allá? No, difícilmente esta muchacha podría correr esa carrera.
Esto nos anima a nosotros, hermanos, que el cristiano va a avanzar hacia la meta cuando esté en su mente y en su corazón bien trazado a lo que quiere hacer en la vida cristiana. Y la meta final del cristiano es llegar hacia la vida eterna. Una de las cosas, hermanos, es de que nosotros muchas veces, en esa foto yo me quedé un momento meditando. ¿Cuántas veces yo debo de estar en el mundo espiritual, hablando en el mundo espiritual, bien lista, bien dispuesta, bien firme en lo que yo quiero hacer para el Señor y bien firme en mis convicciones para poder ganar esa carrera? Debemos de estar así, hermanos. Y una de ellas es de que el de estar listos y preparados habla acerca de que nosotros debemos de estar con las disciplinas espirituales, hermanos. ¿Cuántas veces usted quizás ya no quiere avanzar, hermanos? Solo déjeme decirle, y yo lo he comprobado en mi vida personal, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de leer la palabra de Dios, hermanos, difícilmente vamos a estar listos como esta corredora. No, porque nos vamos a desenfocar. El mundo, hermanos, nos ofrece tantas cosas día tras día. Este teléfono, hermanos, estamos siendo bombardeados. Si nosotros no tenemos la sabiduría de Dios para tener un teléfono en nuestras manos, esto nos va a llevar al fracaso. ¿Sabe por qué? Porque es más fácil ver un montón de cosas aquí que sentarme y deleitarme en la palabra de Dios. Es más fácil nosotros meternos muchas cosas en nuestra mente que no va a traer beneficio a tu vida espiritual. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, difícilmente vamos a avanzar. Y en esta tarde, hermanos, una de las cosas que yo puedo ver en la palabra de Dios es que Pablo exhorta: avancen, corran hacia la meta. Esa meta que está trazada, ustedes corran, aunque se caigan, aunque ustedes desmayen, prosigan hacia la meta. Y eso nos da a entender, hermanos, que en la vida cristiana, hermanos, no estamos ajenos a no tener esas caídas, esos desánimos van a venir, pero sabe que nosotros, cuando estamos sumergidos en la palabra de Dios y cuando nosotros sabemos que somos humanos y que le fallamos a Dios, cada día en tu oración debes de decirle al Señor: Señor, ayúdame a levantarme, ayúdame, Señor, a caminar contigo. Y sabe, Dios no es un Dios sordo que no escuche la oración. Él escucha la oración y viene a ayudarnos, hermanos. ¿A cuántos Dios les ha ayudado? Gloria a Dios. Dele ofrendas de palmas al Señor. Esto es una realidad, hermanos, que nosotros no estamos solos, que nosotros de verdad que en la vida, hermanos, solo el Señor nos ha podido ayudar. Si yo pasara a todos aquí adelante a decir un testimonio, usted me va a decir muchos testimonios de cuántas veces el Señor lo ha ayudado y lo ha levantado. Entonces debemos de estar, hermanos, cada día con esa meta fija en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Sabe? Nosotros debemos de caminar sabiendo que un día usted no va a tener un galardón como el que salió en la primera imagen de un ramo de olivo. No, el Señor está preparando coronas para aquellos que le son fieles. Y vamos a ver entonces en otra parte, en Santiago 1:12, hermano que está allá, si me puedes ayudar. Y dice la palabra de Dios. Se lo ponemos ahí para que usted diga: es verdad, es la palabra, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Santiago 1:12, dice: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a quienes le aman. Hermanos,
Qué hermoso es la palabra de Dios que nos da dirección a nuestras vidas. Dichoso el que resiste la tentación. Entonces quiere decir que la tentación va a venir hacia mi vida, hermanos. El momento de prueba va a venir, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que cuando yo resista esa tentación y salga aprobado, dice la Biblia, la palabra de Dios, que hay un galardón y dice, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido. ¿Sabe? El Señor promete cosas y Él las cumple. Porque Él no es como nosotros los humanos prometemos y no lo cumplimos. Él es un Dios que lo que le va a prometer a usted, lo va a cumplir. Entonces es algo maravilloso. Entonces, hermanos, debemos entonces de dejar al olvido todo lo que ya quedó y nosotros debemos avanzar para llegar hacia la meta. Vamos a ver algunas imágenes que tenemos. Y el punto número 3, avanza con firmeza hacia la meta de Dios. En el verso 14 dice la palabra del Señor, dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso nos da a entender que hay un premio, hermanos. Y que usted y yo estamos corriendo esta carrera todos los días de nuestra vida. Véase hoy usted en un cuadro, haga un cuadro en su mente, que usted, hombre que está aquí, es un corredor, que usted, hermana que está aquí, es una corredora, usted es un atleta en el reino de los cielos. Eso significa que todos los días nosotros debemos de estar bajo esas disciplinas espirituales para poder avanzar hacia adelante, y que yo debo de quitar todas las cargas que me asedian. ¿Cuántas cargas que solo usted sabe que tal vez tiene ahora mismo batallando en su mente y en su corazón? ¿Cuál es la carga que te está atormentando? ¿Cuál es la carga que te está impidiendo para no avanzar en esta carrera? Haz una reflexión en tu corazón. ¿Cuál es la carga? ¿Hay alguna carga que te está impidiendo a decir, estoy demasiado lento en las cosas espirituales? ¿Sabe, hermanos? Esta palabra habló mucho a mi corazón. Porque nosotros, hermanos, el mundo nos ha metido tantas cosas en nuestra vida que difícilmente nosotros estamos, creo que, con esa visión de llegar un día con el Señor. Lastimosamente, hoy en día, hermanos, nosotros estamos viendo tanta mediocridad como para servir al Señor. Y eso no estoy hablando, no le estoy hablando solo a usted. Yo me hacía la pregunta en mi corazón. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque los cristianos en aquellos tiempos, y voy a poner el ejemplo como el de nuestros padres, caminábamos horas para ir a la iglesia, hermanos. Las vigilias eran de vigilias completas, desde la noche hasta el amanecer. Y hoy en día, hermanos, yo me hacía esa pregunta en mi corazón y el Señor hablaba tanto a mi vida, hermanos. Es que nosotros hemos dejado, pensamos que la vida cristiana, hermanos, es algo tan liviano de llevarlo solo así. Pero si la palabra de Dios me habla de esforzarme, de correr hacia esa meta, eso quiere decir que en algún momento yo me voy a cansar y me voy a fatigar. Pero sabe, hermanos, la misma palabra dice que nosotros vamos a tener fuerzas como las de la águila cuando nosotros vengamos delante de la presencia del Señor con todo el corazón y decirle, Señor, ayúdame. Sabe, hermanos, que casa de mi Padre, queremos avanzar este año. Estamos en enero y queremos avanzar. Hay proyectos y yo le doy gracias a Dios por los proyectos que ya están sucediendo, hermanos. Pero que nosotros como atletas estemos en ese equipo, hermanos, que vayamos todos juntos avanzando hacia adelante. Que nosotros veamos que esta casa, el Señor realmente nos ha traído a esta casa para poder avanzar para el reino de los cielos. Hoy no nos tenemos que dar el lujo de decir, me quedo postrado, mejor ya no quiero más. ¿Cuántas veces tal vez hemos dicho esas palabras? Hoy en día ustedes están viendo la situación que estamos viviendo. Y yo estaba
día tras día vemos las noticias, hermanos, y yo meditaba en mi mente precisamente el día de ayer. Da mucho dolor en nuestro corazón, hermanos, y ustedes saben de cuántos hermanos de aquí ya se han ido para nuestros países. Y uno de mis consejos para alguien es que yo le decía, estando aquí o estando allá, séle fiel al Señor. Tenemos que caminar con el Señor. Hoy estamos en el preciso momento, hoy 18 de enero. Y tenemos que ver, hermanos, a la luz de la palabra, que no me voy a dar el lujo de poder decir, yo me quedo postrado, yo ya no avanzo, yo mejor me quedo aquí parado por cualquier situación que usted le esté pasando. Pero hoy el Señor le dice a cada uno de nosotros, prosiga hacia la meta. Prosigamos hacia la meta, hermanos. ¿Cuál es la meta? El de llegar con Cristo Jesús. Y yo quiero en esta tarde terminar con este mensaje. Y hay yo quisiera que ponga el hermano una imagen que tenemos en esta tarde. Llegar hacia la meta. El corredor, cuando llega hacia la meta, difícilmente está con el rostro decaído. Al llegar a la meta, el corredor llega triunfante, erguido. El corredor está diciendo, ya la hice, alcancé la meta. Hoy yo aunque haya sido doloroso este proceso, yo alcancé la meta. Mire esa imagen, hermanos. ¿Cuántos queremos alcanzar esa meta con Cristo Jesús? ¿Cuántos deseamos llegar hacia la patria celestial y llegar delante del Señor y estar en esas filas del Cordero? Y cuando el Señor nos dé la bienvenida a nosotros, la hiciste. Póngase esa imagen en su mente cuando el mismo Señor le dé la bienvenida a usted y le diga, entra al gozo de tu Señor, eres bienvenido. Tú tuviste tantas batallas en la tierra, pero hoy tú has venido a llegar hacia la meta. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos no deseamos escuchar esas palabras, hermanos? Y una de las cosas que podemos ver, hermanos, es que hay muchas coronas preparadas. Ayer, de verdad, hermanos, el Señor trató tan especial en mi vida. Hay tantas cosas que decir, pero yo estaba meditando en las coronas que el Señor tiene preparado, y hay 5. Yo solo le voy a poner la corona de vida, dice, está en Santiago 1:12 y Apocalipsis 2:10. Para los que perseveren en la fe ante la persecución y la tentación, habrá la corona de vida. La segunda corona de gloria, para los líderes y ancianos que guardan fielmente el rebaño de Dios, para los pastores, los que predican la palabra de Dios, en 1 de Pedro 5:4. 3, corona de justicia. 2 de Timoteo 4:8, para quienes esperan y aman la segunda venida de Cristo. Aquí estamos todos nosotros, hermanos. Esa corona que el Señor está prometiendo. Y la número 4, corona de gozo, para los que llevan a otros a Cristo. Eso está hablando cuando la iglesia trabaja. Usted, hermano, que está en una célula, no ve en vano cuando usted está invitando a la gente que vengan a una célula porque van a escuchar palabra de Dios. Mire que yo le doy tantas gracias al Señor. Es tan lindo orar por aquel cuando viene rendido a los caminos de Dios y usted sabe que hizo la obra del Señor. Eso es tan glorioso. Y la número 5, la corona incorruptible o inmortal, para todos los creyentes que perseveren una vida cristiana fiel y disciplinada, comparada con la carrera de los atletas. En 1 de Corintios capítulo 9, verso 25, hay 5 coronas, hermanos. Y yo le decía al Señor, estando meditando en esta palabra, Señor, aunque sea una corona, yo la quiero, Señor. ¿Usted no desea una corona, hermano? Todos deseamos una corona. Las Miss Universos pasan temporadas que les dicen tantas cosas negativas y ellos se aguantan estando allí por obtener una corona corruptible, porque esa se va a terminar. Pero la corona que Dios ofrece para aquellos que son fieles es una incorruptible.
una que no va a pasar. ¿Se imagina usted, casa de mi padre, todos con nuestras coronas, hermanos? Y yo me hacía un cuadro en mi mente y yo le daba gracias al Señor y le decía: Señor, ayúdanos a llegar a la meta. Y quiero terminar en esta tarde con un breve video, hermanos, que yo espero que les sea de bendición, y terminamos este mensaje con esta conclusión. Quisiera que usted ponga mucha atención a este pequeño video que en esta tarde vamos a ver. Sabe, hermanos, es necesario nosotros caminar esta carrera con Cristo Jesús con un gran esfuerzo. No es fácil, hermanos. Casa de mi padre ha pasado muchas pruebas en todos los años que hemos estado en esta casa, y ustedes lo han visto. Pero sabe, los que permanecen, es una gran bendición poder decirle: aquí estoy, Señor. Y yo quiero felicitarlo a usted, hermanos, por ser parte de esta casa. No quiere decir que esta es puedo decir, es la mejor iglesia. No, porque nosotros no somos perfectos, hermanos. Hay imperfecciones en nosotros. Pero usted y yo, al estar aquí corriendo esta carrera, llegaremos hacia la meta que el Señor ya trazó para nosotros.